Era mucho dinero, porque además la demanda en Estados Unidos era impresionante y había otros mercados que estaban también pidiendo el producto, la droga. Entonces armaron todo esto con ese objetivo. Entonces yo les decía que en el sexenio de Calderón el dinero del narco, como ya era parte del negocio, pues le tocaba a todos, le tocaba a las estructuras políticas, evidentemente, empezando por el presidente de la República. El presidente de la República, Felipe Calderón, fue el principal líder criminal del país. ¿Quién llevaba el dinero a Los Pinos? García Luna. Ya después le dije yo que en el sexenio de Peña, Navarrete, Prida, come niños, por cierto, pederasta, era el que llevaba, o solo hecho también le tocó en algún momento llevar el dinero. Y usted puede decir, a ver, Jonathan, ¿cómo vas probando todo esto? Hoy hay una declaración genial que le voy a pedir a mi productor, a Serge, que nos vaya preparando, porque es muy interesante. Es el video 2. Aquí es importante. A propósito de que la reportera Leticia Robles de la Rosa, que es una periodista de Excelsior, le hace una pregunta a Francisco Ramírez. Francisco Ramírez fue durante casi poquito más de un año, me parece, secretario de Gobernación con Felipe Calderón. Hace una declaración que me parece muy interesante. Lo hace hoy, hace esa declaración hoy. Y justo hoy que tuve acceso a esa declaración que la vi, dije, qué maravillosa declaración, porque esto me ayuda a sustentar algo que he venido yo contando de cómo quien llevaba el dinero del crimen organizado, que en ese momento ya era una industria en la que se beneficiaba el régimen salinista neoliberal, la estructura política, la estructura social, la estructura económica, sin duda, y no solo nacional, sino transnacional. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, es una joya la declaración, porque prácticamente está diciendo algo que yo no había podido probar con declaración de alguien que estuvo en el gobierno de Felipe Calderón y que dice esto. Gracias. Le pregunta ahora Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Muy buenas tardes, senadoras, senadores. Quiero aprovechar la presencia del senador Ramírez Acuña para preguntarle, usted fue secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón. El expresidente informó ayer que nunca tuvo ningún indicio de un mal comportamiento o alguna relación extraña de Genaro García Luna con el crimen organizado. ¿Cómo era la relación con Genaro García Luna en la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo había alguna actitud, algún comportamiento que a ustedes les hiciera, no sé, levantar la ceja en ese momento en que usted, en ese tiempo en que usted fue secretario de Gobernación? ¿O es verdad lo que está diciendo el presidente de la República, que nunca hubo indicios de algo similar? Con mucho gusto. Yo nunca tuve ningún comentario del señor presidente hacia mí como secretario de Gobernación en relación a lo que usted nos está preguntando. Yo le recuerdo que estuve escasamente año y medio como secretario de Gobernación y en ese entonces fue la propia Presidencia de la República, el segundo mes de ejercicio, en donde funciones de materia de seguridad fueron pasadas a los propios Pinos y le fueron restadas a la Secretaría de Gobernación. Ahí está el decreto correspondiente, así que yo no tenía mayor comunicación directamente con el secretario de Seguridad Pública. No tuve yo conocimiento, lo he expresado ya en varias ocasiones y tampoco nunca me lo expresó el señor presidente. Finalmente les pregunta el columnista Francisco Cárdenas. Vean ustedes ahí, es interesantísima la respuesta. Fíjese usted que no dice a la Secretaría de Seguridad Pública, dice Los Pinos. ¿Se acuerda usted que ayer o antier le conté en Resentidos justamente esta historia de Los Pinos, de cómo jugaban ahí Juan Camilo, García Luna y Calderón, y que se la pasaban muy bien, y como yo le decía que ahí fue planeado toda esta estrategia para hacer del cártel de Sinaloa el cártel dominante y para que este cártel dominante y todo lo que significaba en cuestión de industria económica formara parte de la estructura del régimen salinista neoliberal? ¿Se acuerda que le dije yo que fue en Los Pinos? Hoy este personaje habla de que le quitan una facultad a la Secretaría de Gobernación, se la pasan a García Luna. Ya estaba planeado, era esa estrategia.
es muy probable que este personaje efectivamente no hubiera sabido mucho de lo que estaba sucediendo, porque era algo que no se compartía y se va a compartir con muchas personas. Y dice él, y se trasladó todo ese poder y toda esa cuestión de decisión a Los Pinos. Ahí es donde se planeó todo esto que he contado. Y ahí era donde llegaba el dinero del crimen organizado y donde se repartía con toda esta estructura criminal que se fue armando durante todo el sexenio para proteger y empoderar al cártel de Sinaloa. Así que lo que está hoy diciendo